Universidad Católica de Honduras, Nuestra Señora Reina de la Paz, Maestría en Gerencia de Servicios de Salud, asignatura Salud Ambiental, tema Contaminación por pesticidas, presentado por Wendy Moncada, Danami López, Dilcia Vázquez. Honduras es un país acreedor de una gran riqueza natural y cultural cuya interacción milenaria ha permitido el desarrollo de diversas actividades agrícolas. En términos económicos y sociales, este sector contribuye al 14.5% del Producto Interno Bruto, según datos del Consejo Nacional de Inversiones del país. La producción de hortalizas, café, azúcar, melón, palma africana y otras actividades agrícolas son el principal productor de empleo, ya que generan el 72% de las exportaciones en el país. Al ser la agricultura una actividad con tanta concurrencia en el país, el uso de pesticidas ha incrementado para prevenir, mitigar, repeler o controlar alguna plaga de origen animal o vegetal. Estudios dicen que el 85% de los pesticidas importados se emplean en la agricultura a nivel centroamericano. En los 7 países centroamericanos, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, hubo un aumento constante de pesticidas en los últimos tiempos, con un consumo per cápita de pesticidas de 1.3 kilogramos por persona al año, convirtiéndose en uno de los más altos en el mundo. La agricultura actual debe una gran parte de su avance al empleo de pesticidas, del que actualmente no puede prescindir, ya que se aplica durante la producción, almacenamiento, transporte, distribución y elaboración de productos agrícolas y sus derivados. ¿O son los pesticidas la mayor alternativa para los cultivos? Pues no. Ahora datos importantes. Los pesticidas son sustancias químicas utilizadas para repeler, matar, atraer y controlar plagas. Estas, por su composición química, son persistentes en el medio ambiente. Se pueden clasificar como herbicidas utilizados para el control de malezas, pesticidas para el control de animales como los ratones. También son utilizados para el control de microorganismos en la tierra. La contaminación por pesticidas está formada fundamentalmente por las reacciones en el cultivo agrícola, el lavado inadecuado de los tanques y los derrames accidentales. La unión de estos factores provoca su distribución en la naturaleza. Por lo tanto, algunos pesticidas han sido identificados como un peligro a largo plazo para el medio ambiente y están prohibidos o rigurosamente restringidos por convenios internacionales como el Convenio de Estocolmo. Sobre los contaminantes orgánicos persistentes, que entró en vigor en mayo del 2004, que incluye 12 productos químicos, 8 pesticidas y otros contaminantes con dioxina. ¿Se imaginan si no estuvieran controlados? Según sus características químicas, los pesticidas se pueden encontrar en varias categorías. Los más utilizados son los organoclorados y los organofosforados. Los organofosforados son compuestos que hacen referencia a un grupo de pesticidas que actúan sobre la enzima acetilcolinesterasa. Estos pesticidas inactivan irreversiblemente la enzima esencial para el sistema nervioso en insectos y otros animales, mientras que los pesticidas organoclorados se degradan más rápido que los organofosforados. Estos tienen una toxicidad más aguda, planteando riesgos para los agricultores, los aplicadores de pesticidas y cualquier persona que se exponga a cantidades importantes de estos compuestos. Los organoclorados, esta familia química hace referencia a un amplio grupo de compuestos químicos orgánicos que contienen cloro, además de otros elementos químicos. Muchos insecticidas poderosos y efectivos son compuestos por organoclorados. Tienen una persistencia no solo en el uso del suelo, sino también en los humanos. Numerosos compuestos químicos representativos de esta categoría están prohibidos debido a su neurotoxicidad, como por ejemplo el DDT. Por lo tanto, son nocivos para la salud y para el medio ambiente. Efectos. Contaminación en cuerpo de agua. Los pesticidas se incorporan a las aguas mediante diferentes mecanismos de contaminación que son pura infiltración en los mantos de agua subterráneos o escurrimiento superficial a los ríos, arroyos, lagos y embalses, desde las zonas agrícolas vecinas por descarga de aguas residuales.
por industrias productoras de pesticidas y por descargas provenientes del lavado de equipos en mezcla y aplicación de dichos productos. La contaminación mediante pesticidas que contienen químicos como el fosfato son causantes de la eutrofización de los lagos, que favorece el crecimiento excesivo de la materia orgánica, provocando una multiplicación acelerada de algas y otras plantas verdes que cubren la superficie del agua y evitan que la luz solar llegue a las capas inferiores, y que se crea un ambiente atóxico en todo el cuerpo de agua debido al consumo del oxígeno por la materia orgánica. Esto causa la muerte de peces por asfixia. Por otro lado, hay muchos seres vivos como el plancton, que se alimenta por agua, medio en el que retiene las partículas orgánicas aprovechables, si hay residuos de los pesticidas. El agua en estos organismos se acumula. El tóxico, cuando otros animales se alimentan de los pequeños organismos, en estos últimos más cantidad de pesticidas, y la cadena prosigue hasta alcanzar al humano, ya que consume peces más grandes como el atún. Por lo tanto, al contaminar el agua, no solo contamina el ambiente y la biodiversidad, también afecta al ser humano. En sí, eso deja mucho que pensar, ¿no? Efectos de los polinizadores. Más del 75% de los cultivos alimentarios del mundo dependen en cierta medida de la polinización. Los polinizadores ayudan a que las plantas se reproduzcan, a mantener la biodiversidad genética de las plantas, etc. Sin embargo, los polinizadores han disminuido debido al uso de pesticidas. Las actividades agrícolas intensivas, el contacto directo de los aerosoles o partículas suspendidas en el aire, o la ingestión de polen y néctar, y el agua contaminada con estos compuestos es la principal causa de muerte de los polinizadores. La polinización es un servicio ambiental esencial, vital para el mantenimiento tanto de las comunidades de plantas silvestres como la productividad agrícola, que presenta 3/4 partes a nivel mundial, y ambas pueden verse afectadas debido a la pérdida de los polinizadores. Estudios dicen que si las abejas desaparecen, nosotros les seguiremos en 4 años. Efectos en la salud. Los pesticidas entran en contacto con el hombre a través de todas las vías de exposición posibles: respiratoria, digestiva y dérmica, causando daños en el sistema neurológico, inmunológico, alteraciones del sistema endocrino, cáncer, incluso la muerte por intoxicación. En Honduras, como en la mayoría de los países latinoamericanos, una gran parte de la población se dedica a la agricultura. Por tanto, existe un uso frecuente de pesticidas, lo que conlleva a que exista un escenario idóneo para la aparición de intoxicaciones. A partir de la década de los 40, con el auge de las plantaciones bananeras, se inicia el uso masivo e irresponsable de estos agentes químicos, tanto por agricultores independientes como por grandes industrias, dando pie a consecuencias adversas tanto agudas como crónicas en dicha población. Honduras reporta un número de intoxicaciones según datos de la OPS, con 43 muertes reportadas y una tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes. En agricultura de 0.64 de estos casos, un 29.6% son de causa ocupacional, un 29.1% accidental y 41.1% de los casos de intoxicaciones es intencional, siendo el sexo masculino el mayormente afectado, con un 61.1%. De esta forma, encontramos que mayormente las intoxicaciones se encuentran en Intibucá, que es uno de los departamentos de mayor incidencia en intoxicaciones por pesticidas en el país, ubicándose en tercer lugar Francisco Morazán y Comayagua. Dichos casos son abordados y manejados en el Hospital Enrique Aguilar Cerrato. La población que hace uso de los pesticidas en su mayoría es de origen rural y desconoce el uso adecuado de estos, sus riesgos, y que al existir una intoxicación debe ser manejada intrahospitalariamente. Soluciones. Entre las soluciones encontramos
Número 1, agricultura ecológica. 2, manejo integrado de plagas. Y 3, manejo ecológico de plagas. La agricultura ecológica es un sistema alterno para promover la explotación agrícola autónoma, utilizando al máximo los recursos naturales sin implementación de productos químicos. Manejo integrado de plagas. Promueve el desarrollo de la agricultura orgánica. Con este se fortalece el desarrollo de los cultivos intensivos, lo cual perturba lo menos posible los ecosistemas y fomenta los mecanismos de control de plagas. Manejo ecológico de plantas. Este método aplica para los cultivos que se siembran en fincas de pequeños agricultores, donde el control biológico es la alternativa principal. Este método ha evidenciado una reducción total de pesticidas y productos químicos en un 75%. Conclusiones. En los últimos años, los pesticidas se han vuelto un factor de riesgo a la especie humana y el medio ambiente debido a los compuestos químicos tóxicos. Los daños son irreversibles. Por ejemplo, la muerte por los polinizadores crean una fuerte repercusión en la seguridad alimentaria o en el aumento en los casos por intoxicación o muertes por pesticidas. Existen alternativas para reemplazar el uso de estos compuestos químicos. Por ejemplo, crear una cultura ecológica que involucre el manejo integrado de plagas y el manejo ecológico de plagas. Alternativas que buscan proteger la salud de los agricultores y generan conciencia a la población sobre el impacto de los pesticidas en el medio ambiente.